pero muy importante, interesante para el creyente, que el que ha creído en el Señor Jesucristo. Así que oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Nos acercamos a ti, Padre, porque sabemos que sin ti no podemos hacer nada. Sin ti, nuestro Creador, no podemos, Señor, vivir. Por eso venimos a ti y sacamos este momento a lo que se llama, Señor, iglesia. Venimos a reunirnos en tu nombre para recibir lo que dice tu palabra, las enseñanzas que tú nos has dejado para guianza de nuestra vida espiritual, para que así podamos tomar decisiones sabias y la sabiduría tuya, Señor, siempre esté en lo más profundo de nuestro ser, para que así, Señor, se desarrollen las cosas poderosas que tú has puesto en el hombre que tú has creado. Te pido la bendición sobre cada hermano que hoy hizo presente, mi Dios, para estudiar lo que es tu palabra. Y te pido la bendición para cada uno de nosotros, Señor, y aquellos que no están, también bendíceles, para que así puedan, Señor, ser fortalecidos en tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a continuar con lo que es el Espíritu Santo de Dios. Yo recuerdo que una de las semanas pasadas estuvimos hablando de las 4 cosas que hay que hacer para que nosotros podamos ser llenos de la plenitud del Espíritu Santo de Dios. La Biblia habla mucho acerca de la plenitud de Dios, y eso es muy profundo, porque la plenitud de Dios es todo lo de Dios. Qué tremendo. Y cuando la Biblia habla que tú y yo hemos recibido al Espíritu Santo de Dios, cuando hemos creído en Él, dice que Él nos sella con su Espíritu, y que después somos llenos del Espíritu Santo, y después podemos ser empoderados por el Espíritu Santo. Después de eso estamos capacitados por el Espíritu Santo, porque Él es nuestro maestro y nos enseña. Pero cuando nosotros hacemos estas 4 cosas que ya las repasamos, y vamos a repasarlo otra vez, es de cuando entendemos, dice, es entender que tener la plenitud del Espíritu Santo es parte de la vida cristiana. O sea, eso es parte de la vida cristiana. Entender lo que es la plenitud de Dios. Eso es muy grande, muy profundo. Por eso la gente en los días del Señor Jesucristo no creyeron que era el Mesías. Aquellos que no creyeron, porque es que imposible que Él decía que era Dios. que Dios estaba en un hombre. Era imposible para el razonamiento humano entender eso. Y hoy en día usted le dice a los grandes, ¿verdad?, sabios o catedráticos, como se llamen, científicos, ¿verdad?, que han desarrollado su intelecto de una manera fuerte y todo. Usted le habla de esto y le dicen que usted está loco. Pero Pablo, que era un hombre sabio también en Romanos, ¿verdad?, dijo claramente en Romanos capítulo 1 que el evangelio es poder de Dios para el que cree, pero es locura para el que no cree. O sea, eso está claro. Pero el que ha creído en el Señor Jesucristo, usted, yo, el que cree en el Señor Jesucristo, tiene todo lo que es la plenitud del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Eso es como tener a Dios en mí. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, cuando hablamos de que el Espíritu Santo está en mí, eso es algo grande. Eso es algo que hay que desarrollarlo en mí. Si Él está en mí, entonces, ¿quién soy yo? Y eso es lo que quiero que usted entienda en el día de hoy. Este estudio vamos a hablar de qué es lo que yo soy entonces. Si Él está en mí, bueno, una de las cosas que se lo adelanto es que somos templo del Espíritu Santo. O sea, un templo es donde Él hace morada. Es interesante. Entonces, cuando tú y yo nos alineamos a lo que es la palabra de Dios, creer lo que dice la palabra de Dios, entonces vamos a comenzar a experimentar cosas que otras cosas, como dice la palabra, que ojo no ha visto ni oídos han oído, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman a Él. Y eso es un creyente. Para usted amar a Dios, ya usted tiene que haber pasado una relación con Él. Ya usted fue padre, lo conoció como padre, como siervo. Ya usted es un amigo de Dios, ya usted conoce a papá.
entonces cuando usted lo conoce comienza a amarlo, y el que ama a Dios, esas cosas entonces comienzan entre lo que es mi amado y yo, y él en mí y yo en él. Entonces eso es algo profundo, y son las cosas que carece a veces la iglesia de oír, y por eso a veces somos más religiosos que creyentes. Sí, somos fieles a la iglesia, a la denominación, o al líder. Eso lo ponen a los pastores allá arriba, o los sacerdotes, o a la gente, qué sé yo, o al profeta allá arribota, cuando la Biblia dice: puesto los ojos en Cristo Jesús, no en el hombre, porque es maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Entonces es bueno crecer en estas cosas espirituales, son verdades espirituales que nos hacen crecer. Y yo doy gloria a Dios que Él no nos dejó un ángel, sino que nos dejó de su Espíritu Santo, para que nosotros aprendamos de Él. Entonces hay que entender esa plenitud. Lo segundo es rendir nuestro cuerpo y mente a Dios como un sacrificio vivo. Esa es otra tarea que hay que hacer. Renunciar a muchas cosas mías. Decirle: Señor, yo pienso mal, pero yo quiero que tú me cambies los pensamientos. Satura mis pensamientos, cambia mis pensamientos. La palabra habla de renovación de mente. Esta mente tiene que ser renovada para que ella pueda entender las cosas espirituales, porque cada día nos contaminamos, pero necesitamos la palabra, el Espíritu Santo de Dios combinado con la palabra, para que nos lave nuestra mente, nos renueve la mente y podamos entender esas cosas profundas que hay en la palabra de Dios. Si usted lee esta palabra, hay gente que la ha leído de Génesis a Apocalipsis y dice: yo no entiendo nada, porque lo que están leyendo es letra. Pero cuando usted la lee de corazón, se convierte al Señor de todo corazón, entrega su cuerpo en sacrificio vivo, agradable, y usted muere para usted, y usted comienza a abrirse los ojos del entendimiento, y usted puede entender entonces lo que dice Juan 3:16, lo que dicen las otras cosas, ¿verdad? Que son cosas que se entienden en el espíritu, no por la letra. Amén. Y eso es importante. Entonces yo tengo que entender la plenitud, rendir mi cuerpo y vaciarme yo de mi voluntad y de todos los obstáculos y los estorbos, ¿verdad? Para que entonces el Señor entre en mi vida. Vaciarme para que Él me llene. Eso es la número 3. Y número 4 es pedir, ¿verdad? Pedir el poder espiritual de Dios. Hay que pedirlo en oración constante, para que el Señor nos bendiga y siga creciendo esa plenitud que hay en nuestras vidas. Amén. Dice que el cristiano tiene al Espíritu de Dios desde el momento de su conversión. Romanos 8:29. Vamos a ponerlo ahí en pantalla para que usted lo pueda leer. Romanos 8:9. Vamos a leer 8:9. Es importante, por eso es importante ser sincero con Dios, arrepentirse de sus pecados, renunciar a las iniquidades, que son los pecados que hacemos continuamente ya por tradición, por familia, porque me acostumbré a hacer eso y toda mi familia lo hace y así. Entonces, pero cuando usted viene a Dios y se da cuenta que una de las cosas que usted hace no está clara o no está de acuerdo Dios de eso, entonces usted tiene que renunciar a esas cosas, ¿verdad? Y ahí comienza entonces lo que se llama la conversión, y comienza Dios a hacer cosas maravillosas con su vida. Pero todos es una tarea, ¿ok? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mora en vosotros, morada, Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de él. O sea que el Espíritu Santo es exclusivamente para aquel que cree, para aquel que no rechaza la cruz, para aquel que no rechaza al Mesías, a Jesucristo, al que tanto nos enseñaron desde pequeño, quizás religiosamente, pero no. Cada hombre tiene que tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Eso yo lo digo, lo hablo, lo predico, lo enseño por todos los lugares. Amén. Cuando quieren poner el sello de religioso, yo no soy religioso. Yo he tenido un encuentro personal con el Rey de la Gloria, con el Redentor del mundo, ¿verdad? Y eso es interesante.
Por eso es entonces que nosotros somos sellados. Ahí lo dice la palabra de Dios desde nuestra conversión. Dice Efesios 1:13. Efesios 1:13. Vaya apuntando. Es importante que usted pues estudie estos versículos y los repase. Porque a veces lo hemos leído, lo hemos escuchado muchas veces, pero cuando usted se detiene y comienza a estudiar la palabra de Dios, usted está siendo marcado por ella, entonces ya ella se hace parte de usted. Y es interesantísimo eso. ¿Ok? Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿fuiste qué? Habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Porque el Padre ya había prometido en el Antiguo Testamento: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Y que iba a abrirle la puerta a los no judíos para que ellos puedan también conocerle a él. Porque antes Dios se le reveló primero a Israel, y después Israel tenía y tiene el compromiso de hablarle a los gentiles. Ellos fallaron, pero nosotros hoy hemos conocido al Señor Jesucristo. Amén. Interesante. Entonces, ya lo saben que cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, fuimos ¿qué? Sellados. Hubo un sello que lo puso el Espíritu Santo sobre ti. Y eso es interesantísimo, porque cuando tú tienes ese sello, ni el infierno, ni los demonios, ni las cosas malas te pueden tocar. Porque eres propiedad privada del Padre Celestial. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Entonces, 1 Corintios 12:13. Son escrituras que hablan claramente de lo que yo soy. Es importante que tú lo escuches. ¿Por qué? Porque Dios está preparando un pueblo bien dispuesto. Un pueblo de conocimiento en la palabra de Dios. Un pueblo que sabe lo que Él es en Cristo. Un pueblo que sabe cómo Dios lo ve a Él. Amén. A mí Dios me ve justificado. A mí Dios me ve como coheredero de las cosas y las riquezas de su gloria. A mí Dios me ve como un hijo. Dios me ve de muchas formas. Entonces yo tengo que aprender a vivir esa vida como Dios me ve. Me ve así, justificado, como hijo, como una persona que fue creada por Él, y así Dios, así. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjese bien que está hablando de un espíritu con letra mayúscula. Tú y yo tomamos, nos dieron de tomar. Fuimos bautizados y nos dieron a tomar. O sea, si lo tomé, porque está dentro de mi ser. Aleluya. Y todo eso es glorioso saberlo. Después que usted descubra y por la palabra va acumulando todas esas cosas dentro de usted, entonces lo que quiero hoy es que usted aprenda a sacarlo entonces. Porque hay un río aquí que está estancado en muchos creyentes. Pero ese río, dice, dice, habrá un río de agua viva que va a fluir de nosotros. Por eso viene después del conocimiento. Después que usted sepa que usted lo tiene ahí, usted comienza entonces a pedirle a Dios que le enseñe a fluir en esa plenitud del Espíritu Santo. Dice que la plenitud del poder del Espíritu Santo es un gran privilegio que Dios le ha dado a sus hijos, a los hijos de Dios. Es un privilegio que Dios nos ha dado, esa plenitud del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hechos capítulo 4 versículo 8. Hechos. Fíjese bien, le doy las citas bíblicas porque es importante que usted sepa que yo no estoy enseñando algo mío. Es algo de la palabra de Dios. Son verdades espirituales que marcan al creyente, que el creyente tiene que aprender a vivir diariamente con ese conocimiento, ¿verdad? Ok, entonces dice el 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, le dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, le habló, pero cuando él hablaba, estaba hablando ya lleno del Espíritu Santo. O sea, Pedro sabía que él tenía el Espíritu Santo. Ya Pedro no es aquel pescador.
¿verdad? Que quizá era un experto pescando, pero no era un experto hablando. La gente todavía se preguntan cómo Pedro escribió Primera de Pedro y Segunda de Pedro, y de la forma que escribieron. Y muchos de esos apóstoles, algunos eran doctores, inteligentes, profesionales, pero otros no, simples pescadores, y escribieron esos grandes libros. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces es Él que nos capacita a nosotros. No se olvide de eso. Por eso es necesario que el creyente le preste atención a lo que tiene. Y una de las cosas, el mayor regalo que Dios le ha dado al hombre es el Espíritu Santo de Dios, su mismo Espíritu. Por eso Él dice que cuando creó al hombre, lo creó a su imagen y a su semejanza. Su imagen, su semejanza. Y eso es lo que tú y yo tenemos que desarrollarlo. Eso se perdió cuando el hombre pecó. Lo sacaron de la gloria de Dios, sacaron del paraíso, y tuvo ahora que pasar un proceso. ¿Cuál es el proceso? Que nadie podía justificarse delante de Dios, y Él mismo tuvo que hacerse, ¿verdad?, el Hijo de Dios, Jesucristo. Él mismo tuvo que venir, ese hombre, para derramar y pagar el precio, que es una sangre inocente, para restaurar al hombre. Por eso es que tú y yo tenemos que ir a Cristo, para que Él nos pueda restaurar y devolvernos todas las cosas que se perdieron allá en el inicio. Ahora nosotros tenemos que recuperarlo. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio. Hoy estamos dándole fuerza a lo que es el Espíritu Santo de Dios. Pedro habló lleno del Espíritu Santo. Entonces el 4:31, el versículo 31 de ese mismo capítulo, también dice algo poderoso. Porque fíjese bien los puntos aquí claves, para que usted vea cómo nosotros podemos movernos. Cuando usted va a predicar, va a enseñar, usted va a hablar en cualquier sitio por ahí, no tiene que ser en un púlpito. Cuando usted hable, recuérdese que dentro de usted hay alguien que es Dios mismo hablando por usted. Amén. Que Dios lo puede capacitar a usted. Usted dice, ¿cómo lo voy a hacer? Tírese, hable. Y usted verá, hay veces que a veces no quiero yo hablar con personas, pero cuando comienzo a hablar, comienzan a llorar. No soy yo que le estoy hablando, es el Señor que le está tocando adentro, lo profundo, donde yo no puedo entrar, donde ningún psicólogo puede entrar. Él puede entrar ahí adentro y lo puede tocar. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fíjese bien. Entonces, estaban orando, estaban en comunión todos, estaban hablando con Dios. Hay una reunión de oración, estaban todos congregados, y dice que aquel lugar tembló, porque eso sucede donde se manifiesta la presencia del Dios creador de todo lo que existe. Tiene que temblar la tierra, la misma tierra tiembla. Nosotros a veces somos más irreverentes que la tierra, pero ella sabe quién es que se está manifestando. Y el lugar tembló, como tembló aquella cárcel cuando Pablo y Silas cantaban. Cuando cantaron, cuando usted ora, cuando usted canta, adora al Señor de todo corazón, el lugar donde usted está puede temblar. Amén. Hay poco amén, pero yo lo creo, se puede pasar. Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando habla de la llenura del Espíritu Santo, está diciendo estás lleno de Dios. Es cuando tú aprendes a vaciarte, porque en una oración, cuando usted está orando, usted está en la presencia de Dios, usted se está vaciando. Y cuando usted se prepara ese corazón, entonces viene el Espíritu Santo y nos llena. Y eso es algo glorioso, es una experiencia preciosa que Dios quiere que todos nosotros le pidamos a Él, ¿verdad? Gracias a Dios por la vida y la plenitud de la abundancia del Espíritu Santo, que también nosotros podemos pedírsela a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, y el Señor puede hacer cosas maravillosas con nosotros. Amén. Así que una de las cosas que tenemos que hacer es pedirle la llenura del Espíritu Santo. Ya hemos hablado de eso, pero la oración es importante para que nosotros podamos, pues, ser lo que el Señor quiere. Yo quiero leer, antes de pasar a la próxima sección, a Juan capítulo 14. Juan 14, versículo 20. Porque es importante que usted sepa lo que somos en Cristo Jesús y lo que Él quiere hacer.
Y pídele a Dios que le llene, pídele a Dios que le dé sabiduría, pídele a Dios que le aclare bien, ¿verdad? Todo lo que usted es en Cristo Jesús. Lea la palabra, porque ella le va a decir a usted que lo que somos, herederos, somos candidatos de ser llenos y llenos del Espíritu Santo, y cuántas cosas maravillosas hay. Mire lo que dice aquí la palabra. Es un versículo que ministra siempre en mi vida y lo comparto siempre. Dice: en aquel día, está hablando Jesús después de su muerte, después de su resurrección. En aquel día está hablando el tiempo de la iglesia, de nosotros, este tiempo que estamos viviendo. El Señor dijo que en aquel día vosotros ¿qué pasó? Conoceréis. Vamos, oye, se le va a abrir el entendimiento. Ustedes van a conocer, en aquel día van a conocer. Yo lo voy a capacitar, le voy a abrir el entendimiento para que entiendan algo importante. Es necesario entender este asunto. Es necesario. Dice que en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre. Yo quisiera como tener una cosa que tengo en la mente, pero no puedo hacerlo aquí. Pero dice que yo estoy en mi Padre. O sea, vamos a poner a Cristo dentro del Padre. O sea, Él está en el Padre. O sea, ya se desapareció Cristo. Él es el Padre. Eso se llama fusión. Eso se llama que de dos ahora son uno. ¿Ok? En aquel día ustedes van a entender esto. Conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. ¿Cómo? Entonces, yo estoy en el Padre, y si yo estoy en Cristo, yo también estoy en el Padre. ¿Entendido? Y yo en vosotros. O sea que aquí vemos al Padre, al Hijo, ¿verdad? Que por medio del Espíritu Santo ahora nosotros somos una sola cosa. Esa es una de las cosas que me ayudan a mí a vivir, a hacer muchas cosas, a tener fe, ser como dice la palabra de Dios, que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Que no se puede. ¿Quién dijo que no se puede? Si no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cuando yo entro a un lugar, yo estoy consciente que yo no estoy entrando, está entrando Él. Ay del que me mira mal, ay del que me dice algo a mí. Que yo lo he visto eso, lo he vivido. Pero no solamente yo estoy hablando de mí, sino estoy hablando de usted. Nosotros, dicen, todos vamos a entender que yo estoy en mi Padre, que vosotros en mí y yo en vosotros. Es una unión que eso es demasiado grande para nosotros, para un ser humano. Pero Dios le plació, al Señor le plació que nosotros podamos vivir esa experiencia de ser uno con Él. La gente cree que ser uno con Él y que seamos unidos en Él, porque Juan 17 habla de unidad, pero no entienden cuál es la unidad. Esta es la unidad que está hablando el Señor. No es que los pastores se reúnan, no es que los apóstoles se reúnan. Es bueno que se reúnan, sí. Creen que eso es unidad. Eso es imposible, porque cada quien tiene su programita, cada quien tiene su mente, cada quien tiene su agenda, cada quien tiene sus cosas, buena o mala, pero nunca habrá unidad en ese sentido. La unidad es cuando tú te acabes de morir y tú aprendas que ya tú no eres nada, que tú estás en Cristo, que tú te desapareciste y ahora el que hace todas las cosas que tú haces no eres tú, es el Señor. Si tú resucitas un muerto, tú no tienes capacidad para resucitar muertos. Es el que está en ti que resucita a los muertos. Si tú le pones la mano a un enfermo, Él dijo, ve y sana a los enfermos. Dijo, en tu nombre, ve en mi nombre. Es mi nombre. Porque el nombre, sobre todo nombre que tiene autoridad y poder y todo, es el nombre de Cristo Jesús. Y Cristo está en nosotros. ¿Me doy a entender? O sea, todo lo que pasa y todo lo que tú haces, ya no lo haces tú. Tú no buscas fama. Tú no buscas dinero. Tú no buscas nada. Tú lo que buscas es el Padre, que el Padre sea glorificado. Y cuando tú glorificas al Padre, la tierra te bendice. ¿Para qué buscar lo de abajo si lo primero que tienes que buscar es los de arriba? Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Fíjese bien, le quise poner esto porque es importante saber que el Espíritu Santo está en ti, que reposa en ti, que habita en ti, está en nosotros, y que solamente es un privilegio para el que ha creído en el Señor Jesucristo. Y si yo lo tengo, y si Dios dijo que es para mí, entonces
yo tengo que ponerle atención a eso. Sigue diciendo el 21. Oiga bien este asunto, porque uno de los discípulos pues se atrevió a preguntarle, pero mire, dice el 21, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es una palabra fuerte también, porque ahí dice que Jesús se va a manifestar a tu vida, y mucha gente no cree en eso. Mucha gente no cree en las manifestaciones angelicales, en las manifestaciones del mismo Señor Jesucristo. Aquí estábamos orando ayer y el Señor estuvo toda la noche ahí parado, en esa esquina. Tú no me puedes creer, ahí lo dice la Biblia, me manifestaré a Él. Levantaba la mano y nos bendijo a todos los que estábamos orando aquí, porque es una noche de intimidad. Y yo le puedo contar experiencia tras experiencia y experiencias angelicales con el Señor y todo eso, porque eso es normal en la Biblia. Cuando Cristo murió, se cruzó paredes y estuvo con los discípulos. Y hay gente que lo ve, otros no lo pueden ver, cosa de Dios, pero hay gente que lo puede ver. Y no se sorprenda si usted comienza a amar a Dios y comienza a entender lo que estamos hablando y enseñándole, de que usted puede ser uno con Él, porque dice la Biblia que el que se une a Cristo es un espíritu con Él. Uno. Es interesante. Entonces, cuando vamos entendiendo estas cosas, que se va a manifestar a Él. Oiga lo que dice aquí, versículo 22 dice algo interesante. Dice, le digo a Judas, no el Iscariote, el ladrón, el traidor, sino el otro Judas. Le dijo que, Señor, ¿cómo es que te va a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Ah? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que yo tengo? Que tú me vas a capacitar, que tú podrás hablar y manifestarte, y que te vamos a ver. Los que te aman, los que te quieren, los que te buscan, los que te sirven, los que te temen, los que hacen las cosas, ¿verdad?, queriendo agradar tu corazón, que a ellos tú te le vas a manifestar. Mire, el Señor le dijo, gracias por preguntar, que te voy a decir bien. Amén. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Verdad? No es que va a decir, va a la iglesia, voy a la iglesia, ay qué lindo, adoro y todo, pero cuando sale de la iglesia es un mentiroso, es un ladrón, arregla las cosas a su favor, ¿verdad? Mintiendo, haciendo cuantas cosas, ¿verdad? Que no le agradan a Dios, y sin embargo quieren decir que se van para el cielo, ¿verdad? Y eso no es así. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. Ahora los puso a los dos. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es aquí donde yo quiero llegar con la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Que cuando tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador, fuimos sellados, como leímos en Efesios, ¿verdad? Fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios, y Él ha hecho morada en nosotros. El Espíritu Santo está en mí. Yo no sé si usted lo puede decir. El Espíritu Santo está en mí. Como está en mí, yo tengo que cultivar esas cosas que están en mi vida. Amén. Interesante. Entonces, vamos ahora a algunas cosas que dice la palabra, como el Espíritu Santo está en mí. Y la Biblia habla de que nosotros somos luz, de que nosotros somos una lámpara. Y cada lámpara necesita aceite. Uno de los símbolos del Espíritu Santo es el aceite. Y más se usa el aceite de oliva, que es uno de los aceites que usan, ¿verdad?, en los templos, los judíos, en el templo de Moisés y en el templo en las sinagogas y todo usan el aceite de oliva, porque ese es el que bíblicamente se ha aprobado para eso. Pero el Espíritu Santo es como aceite, como Espíritu Santo de olivo, que se usaba sacerdotalmente en aquellos tabernáculos y se le llamaba lámpara. Cuando oramos y meditamos diariamente en la palabra de Dios, ese aceite, esa santa unción, ¿verdad?, ese aceite es la que está ahí y es la que nos capacita a nosotros para darle luz al mundo. Por eso es que tú y yo somos la luz del mundo, como Cristo lo dijo. Pero es porque cargamos el Espíritu Santo. Ninguna lámpara
puede alumbrar. Hoy hay electricidad, pero no estamos hablando de electricidad. Estamos hablando de una capacidad, estamos hablando de una esencia que hay dentro de nosotros, que se llama poder de Dios, Espíritu Santo de Dios, que es la que nos ayuda a alumbrar todo lo que está alrededor nuestro. ¿Cómo yo alumbro lo que está a mi alrededor? Bueno, dando buen testimonio, ¿verdad? Portándome bien, haciendo las cosas que Dios manda, orando, amando a mi prójimo como a mí mismo, ¿verdad? Sirviéndole al otro. Y todo eso estoy alumbrando, estoy dando testimonio. Y la Biblia dice que tú y yo tenemos esa unción, está en nosotros. Eso lo dice Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. O sea, ese aceite que se llama unción en la Biblia está en nosotros. Y es interesante eso. Primera de Juan. A ver si lo leemos ahí, para que así entonces vayamos convenciéndonos por la palabra de Dios lo que el Señor quiere decir. Primera de Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibiste de Él. ¿Cuántos recibieron eso? Oiga bien, yo le pregunto, porque dicen que cuando un maestro hace repetir, ¿verdad?, a la persona, se le va como que sellando más, como que se va llenando más y no se olvidará de lo que estamos hablando. La unción, el aceite que está en nosotros, ¿verdad?, la que nos hace alumbrar, la que nos capacita, esa unción que vosotros recibisteis de Él, ¿a dónde está? Permanece en vosotros. Permanece en vosotros. ¿En quién permanece? Alguien me preguntó en una ocasión que si el Espíritu Santo permanecía en gente que se iba de la iglesia, gente que ya no quería a Dios, gente que ya se había descarriado. No puede permanecer, porque eso es un regalo para el creyente. Lo hemos visto en los versículos anteriores. Es para el creyente. Usted contrista al Espíritu Santo, tarde o temprano se va a ir, como se le fue a Saúl. Se le fue la unción, se le fue el Espíritu Santo. Entonces ya era atormentado por otro espíritu que no era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no atormenta. ¿Me voy a entender? Entonces bíblicamente sabe. Pero si usted se mantiene siempre alineado, haciendo la voluntad de Dios, entonces usted va a permanecer lleno del Espíritu Santo. Ahí lo dice la palabra. Esa unción que recibiste permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción te capacita, la unción te enseña. En Juan capítulo 16, el Señor Jesucristo dijo: yo me voy, pero no lo voy a dejar solo, no lo dejaré huérfanos. Le voy a dejar el Espíritu Santo y Él os enseñará la verdad, les enseñará toda la justicia. Él lo va a capacitar no solamente en lo presente, sino que también le va a hablar de lo porvenir. Él dijo: porque Él tomará de lo mío y se lo hará saber. Cuando digo de lo mío es porque todo lo del Padre me pertenece a mí. Es decir, que el único que puede ir a buscar de lo profundo de Dios, del mero del que está sentado en su trono, es el Espíritu Santo de Dios. Y Él tiene la capacidad de ir allá a buscar y te puede capacitarte a ti. Por eso es que y si Él permanece en ti, esa cosa grande, poderosa que tenemos nosotros, si permanece en nosotros, como dice, esa unción que vosotros recibiste de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Sigue diciendo: así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, si según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Aleluya. Gloria a Dios por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que hay que anhelarlo. Por eso hay que orar por Él, pedírselo de todo corazón. Jesús en una ocasión dijo: si ustedes, siendo padres normales, padres así como son ustedes, le dan todo a su hijo, si un hijo de usted le pide agua, usted no le va a dar otra cosa. Él le dijo: cuánto más el Padre no le dará el Espíritu a los hijos, sus hijos, que le pidan el Espíritu Santo de Dios. Usted lo puede pedir, pídalo. Y venga después la semana que viene y me diga: tuve una experiencia con el Espíritu Santo, se lo pedí a Dios. Jesús dijo: Él no se lo va a negar a nadie que se lo pida. Y eso es urgente, que tú y yo necesitamos eso para pelear las grandes batallas que vienen a nuestras vidas. Diariamente estamos luchando. La guerra se va a terminar cuando tú y yo nos muramos. Eso no se va a acabar nunca. Así que es mejor que procure el Espíritu Santo de Dios
para que ganen las grandes batallas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es importante. Mateo 25:8. Vemos ahí las vírgenes que el Señor Jesucristo habló. Personas, ¿verdad? Vemos qué pasa con las personas que permiten que ese aceite se escase en sus vidas. Entonces, cuando ese aceite se escasa, cuando tú no tienes eso, se te apaga la lámpara. Entonces va a estar luchando con tus fuerzas. Va a estar luchando con todo, porque mire, continuamente el enemigo nos manda depresión, el enemigo nos manda enfermedades, el enemigo nos manda de todo, tratando de deprimir a uno, nos manda situaciones que uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Necesitamos el Espíritu Santo de Dios para entender lo que está pasando y para nosotros poder pelear todas esas cosas que vienen a nuestra mente. A veces hasta el enemigo ese dice, quítate la vida. ¿Cuánta gente no viene aquí? Que el Señor me revela que vienen con una depresión tan terrible que ya lo último dijo, voy para la iglesia, y aquí Dios lo toma y le habla y se ponen, se impactan porque no saben que Dios está aquí. Amén. Porque eso es lo que digo, y cuando yo digo que le hablo, yo estoy ahí y yo estoy ya, todo esto que estoy hablando yo lo entiendo ya. Entonces cuando yo recibo una palabra de sabiduría que está en la palabra, eso vamos a hablar después. La palabra de sabiduría, palabra de ciencia, son cosas que usted puede ver a una persona y el Señor le dice que lo que está pensando. Cuando vienen aquí yo le digo, ¿por qué te quería quitar la vida a las 8:15 de la noche? Anoche lo quería hacer así. Yo, gloria a Dios, porque ya saben que no soy yo. Porque el que está en ti sabe todo lo de ellos. ¿Cuántos me están entendiendo aquí? Esto es clase para que se le vayan las plumitas. Esto no es religiosidad, esto no es religión. Esto es poder de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros y Él opera en nuestras vidas. Opera. Él se mueve a través de nosotros, ¿verdad? Por eso es cuando vamos haciendo la tarea que estamos leyendo. Por eso estoy compartiendo esta cosa. Dice, las insensatas, oiga bien, dijeron a las prudentes, las insensatas, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ay, qué chévere. Ellas pasaron todo el precio, ellos compraron, fueron al supermercado, si fueron a la tienda, compraron, llenaron su lámpara y también se llevaron una reserva por si acaso no llegaba a tiempo el esposo que ellos estaban esperando a la medianoche. Porque el asunto era a la medianoche. Y cuando ellas llegan y ven todas estas 5 vírgenes, eran 10 vírgenes, 5 están preparadas, pero hay 5 que llegaron que se llaman necias, insensatas. Esa palabra se puede traducir locas. Estaban fuera de orden. Cuando llegan, ¿verdad? Jesús es el que está hablando esta parábola para que nosotros estemos preparados siempre con nuestro aceite lleno, con nuestra lámpara encendida, porque no sabemos a qué medianoche viene el Señor Jesucristo. Y si te encuentras sin aceite, te va a encontrar apagada. Y dice que ellas le dijeron, las 5 que tenían, le dijo, vayan al supermercado, devuélvanse y compren, porque mi aceite yo no se lo voy a dar a ustedes. Yo no puedo sacar de mi unción y dársela al pastor Bolívar aquí. Eso no se puede compartir. ¿Oye bien? Mi experiencia con Dios yo no te la puedo transmitir a ti. Tú tienes que tener tu propia experiencia con Él. Y eso es lo que se aplica aquí. Cuando ellas fueron a comprar y todo, cuando regresaron, ¿sabe qué? Ya el esposo y con las 5 prudentes se habían ido. Ya se había cerrado la puerta. Y cuando se cierra la puerta, nadie la abre. Por eso es que hay que estar preparados. Mateo 25 es el tema del Señor Jesucristo, que nos dejó ese discurso para nosotros, para que nosotros estemos listos para la venida del Señor Jesucristo, porque mucha gente todavía cree que el Señor no viene pronto y Él viene pronto. Amén. Hay que vivir como si Él viniera a la medianoche de hoy. Amén. ¿Cómo está su lámpara? Pregúntele, ¿cómo está tu lámpara? Aleluya. Muy interesante, ¿ok? Entonces, muy importante, el Espíritu Santo está en nosotros y está como unción. Lo dijo claramente 1 de Juan 2:27 y Mateo 25:8, que no podemos descuidar eso, ¿ok? La otra cosa es que nuestro corazón es como un altar.
Mi corazón es como un altar. Mi corazón no es el corazón que está pompeando aquí, boom, 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 boom. Mi corazón es el centro de mi vida. Mis pensamientos, mis emociones, todo lo que está dentro de mí, ese centro, ahí tiene que estar sentado el Señor. ¿Ok? Porque es como un altar. Es como un altar. Es donde habita Dios, es donde está su presencia. Entonces yo tengo que entender que Él está en mí, en ese sentido. ¿Ok? En este altar dice, nosotros debemos mantener vivas las llamas del fuego del Espíritu Santo, que nos purifican por medio de su Espíritu y también de la palabra de Dios. Interesante, eso es el altar que está ahí. Es imposible, dice, es imposible ser espirituales sin ser bíblicos. Usted no puede, ¿verdad?, ser espiritual si no lee la palabra de Dios, porque ella es la que nos espiritualiza, en otras palabras. Es el alimento espiritual para mi alma. Jesús lo dijo claramente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda, ¿qué?, palabra que sale de la boca de Dios. Así como desayunamos, comemos, cenamos, también tenemos que leer la palabra. La palabra de Dios tiene ese misterio que es alimento a tu alma. Por eso es que cuando tú estás lleno de la palabra, tú puedes decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No le tienes temor a ningún desafío del mundo, porque estás lleno de la palabra. Cuando el enemigo en Mateo capítulo 4 se le aparece al Señor Jesucristo y lo tienta, ¿verdad?, las tentaciones, ¿qué le decía el Señor? Escrito está. Escrito está. ¿Quiere pan? No, pero tírate de ahí. ¿Quiere pan? Come pan. ¿Quiere pan? Escrito está. No puedes tentar al Señor tu Dios. Escrito está, escrito está. Le decía, escrito está. Porque ella es, ¿qué?, la espada del Espíritu. Ella es la que nos ayuda a vencer los obstáculos, las tentaciones y todo lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque si somos un altar, eso tiene que estar ahí. Eso no lo voy a leer porque está en Levítico. Bueno, vamos a leerlo. Levítico 10, versículo 1 y 2. El libro de Levítico, allá, sabe que el Levítico es el libro que enseñó a Moisés. Se lo reveló a Moisés acerca de los levitas, acerca de las leyes de los altares, cómo entrar a la presencia de Dios, cómo santificarse para entrar a la presencia de Dios. Es interesantísimo. Ok, nuestro corazón es un altar, es donde habita Dios. Nosotros tenemos que guardar, sobre toda cosa guardada, tienes que guardar ¿qué? El corazón. Eso es, o sea, mi corazón le pertenece a Dios. Así como decimos a la esposa, a quien sea, o a la novia, mi corazón te pertenece. Mi corazón te pertenece. Entonces, espiritualmente nuestro corazón es un altar para Dios. Él habita ahí, Él está ahí, y hay que tener cuidado con eso. Dice Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno, ¿qué?, un incensario, y pusieron en ellos, ¿qué?, fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofreciendo delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Entonces aquellos, en otras palabras, el altar, no podían ellos presentar fuego extraño. No se sabe qué fue lo que ellos presentaron, pero fue algo que no le agradó a Dios. Fue algo que no podía entrar al altar, porque habían leyes sobre el incienso, habían leyes sobre las ofrendas que tenían que llevar, cómo llevarle todo. Ellos, no sé lo que pasó, eran hijos de Aarón, eran hijos del sacerdote, pero algo se le fue ahí, no se sabe, la Biblia no dice qué fue, pero llevaron algo que no podía estar ahí. Es decir, que nosotros como altar de Dios aquí en el corazón aplicado, el apóstol Pablo habla claramente de que yo no puedo llevar a este altar rencor, falta de perdón. Porque el que usted le perdona, él está bailando tranquilo allá, pero usted se está arruinando la vida. Usted está amargado por ese desgraciado. Amargada por esa desgracia. Esa. No, mire, usted suelte esa carga para que tu corazón esté limpio y déjale ese asunto a Dios. Amén. ¿Qué es fácil hacerlo? Porque uno lo que quiere es matar 2 o 3 gente. Sí, el deseo está. Pero lo que estoy diciendo aquí, pero cuando yo no quiero mi corazón contaminado, entonces yo voy a la presencia de Dios. Le digo, Señor, yo lo perdono.
Yo perdono esto y lo dejo así porque eso me está acabando con mi vida. Y yo no me voy a morir con mi corazón contaminado. Y eso y lo otro y muchas cosas que contaminan mi corazón. Amén. Celosos, son gente, el que es celoso está lleno de inseguridad, no sabe lo que no sabe, entonces todo eso contamina el corazón. Porque no puedes dormir, si la mujer va a la bodega no puedes dormir. Como la mujer celosa, ¿verdad? Que estaba leyendo una carta que le llegó al esposo, ¿verdad? O a la esposa, fue el esposo y cuando lo leyó decía, Julio, ¿quién es Julio? Julio 2, léelo bien, Julio Dios de 1996. No es Julio, muchacho. Era tan celoso que todo el celo lo tenía loco. Y hay gente que no puede vivir. Y ven todo mal, todo. Entonces no pueden vivir, no tienen seguridad y todo. No disfrutan su vida. El celo lo tiene consumido. Y así hay otra cosa y otra cosa y otra cosa. Por eso es mejor, mire, limpie su corazón. Dice la Biblia que los limpios de corazón verán a Dios. David en el Salmo 51, que no era un santico, David cuando tuvo que arrepentirse delante de Dios, le dijo, Señor, dame un corazón limpio. Yo necesito que tú urgentemente limpie mi corazón. Crea en mí un corazón limpio. Que no tenía corazón él tenía uno, pero estaba medio torcido. Y le dijo, urgentemente necesito que tú creas en mí un nuevo corazón, Señor. Eso lo dijo David, el rey David, porque él conocía estas leyes espirituales. Que para yo tener el Espíritu Santo de Dios operando en mi vida y con toda libertad en mi vida, yo necesito que ese altar esté limpio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? Parece piedra, como dice alguien por ahí, pero es maná. Amén. Ya estoy terminando. Lo otro, ¿verdad? Usted lo puede ver que nuestra vida también dice la palabra, y esto me gusta a mí, que también dice la palabra que nuestra vida es esto que somos nosotros. Somos un árbol que da fruto del Espíritu Santo. Qué tremendo eso. ¿Ok? Salmo 1, versículo 3. Vamos a leerlo rapidito. Me quedan dos cositas más y terminamos. O esta y terminamos para dejarlo el próximo estudio. Usted va a venir y lo va a estudiar conmigo. Dice que la persona, nosotros, somos como árbol que plantado junto a corrientes de aguas. Esas corrientes de agua son las corrientes del Espíritu. ¿Ok? Que el Espíritu Santo es el que te conserva, te preserva. ¿Ok? Te mantiene sano. Nadie te puede tocar ninguna, mire, ni COVID-19, ni 2021, ni el que venga por ahí. Nadie te puede tocar porque hasta que Dios no cumple el propósito que tiene en tu vida, tú no te vas de aquí. ¿Oyó bien? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo. Su hoja no cae. Eso quiere decir que está siempre saludable, ¿verdad? Saludable y todas esas cosas. Que da fruto a su tiempo. Su hoja no cae. Todo lo que hace, oiga bien, prosperará. A todo lo que tú le pongas la mano, donde quiera que te metas, tiene que prosperar. Tiene que prosperar. Oh, yo soy muy celoso con esas cosas, hasta con mis matitas. Yo soy muy amante de las matitas, hay cosas ahí. Cuando viene el verano, yo arreglo mis cosas. Igual que el pastor aquí también. Y cuando se me muere una, oiga, yo comienzo a buscar los demonios por todos los lados. ¿Quién fue el que me puso la mano aquí? Porque esto, aquí no se puede morir nada. Y la corte y todo, y de vez en cuando hacen así y se levantan. ¿Ok? Porque dice la Biblia que todo lo que yo hago tiene que prosperar. Donde quiera que yo esté tiene que prosperar. La atmósfera tiene que cambiar donde hay un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Eso lo dice la Biblia, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Ahora, los frutos del Espíritu están en Gálatas capítulo 5. Vamos a leerlo rapidito. 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Y con eso vamos a terminar. Porque es interesante el tema del Espíritu Santo. Todo lo que tenemos nosotros dentro, wow. Todo, y a veces no hacemos la tarea. A veces hay cristianos como tristes,
como yo digo siempre, con trompa de elefante, amargado, cosas así, como que digo, ¿por qué? Es que no leen la Biblia, es que no saben lo que son. Está bien, hay momentos donde nosotros, ¿verdad? Pues, pero es tiempo esos son tiempos de sacudirse, si no, un momentito, ¿verdad? Puedo pasar un día un poco, ¿verdad? Porque eso es así, es normal. Pero usted no se quede ahí, porque el diablo lo que te quiere ahí 2 veces, 2 días, 3 días, 4 días, 4 días, semana, y después si te logra meter en años así, te duras deprimido ahí mucho tiempo. Y te desactiva y te hace perder tiempo aquí en la tierra. Pero cuando el Espíritu Santo está en ti, dice, más el fruto del Espíritu. Fíjese bien, siempre le digo, el fruto no de tu espíritu, del Espíritu, ahí está en mayúscula. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. A nadie se lo meten preso por eso. Amén. Lo dice claramente ahí la palabra de Dios. Todo eso está bien plasmado en lo que el apóstol Pablo enseñaba acerca de los hombres, las mujeres que han creído en el Señor Jesucristo y están llenos del Espíritu Santo. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Dice el Espíritu que no lo puede recibir al mundo, sino que Dios se lo va a manifestar a nosotros los que hemos creído en Él. Así que demos gloria a Dios por el regalo que Dios nos dio, que es de su mismo Espíritu, para que nosotros seamos enseñados, transformados, ¿verdad? Que seamos maduros y que seamos sabios, inteligentes, que tengamos mucho conocimiento en el Espíritu para poder lograr ser conquistadores, triunfadores, así como Dios nos ha planificado, así como Dios habló ese propósito de antes de la fundación del mundo, que hemos hablado de eso. Para que se cumpla esas cosas, nosotros tenemos que operar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Y si no tenemos muchas cosas así, hay que pedírselo a Dios para que Él nos capacite y podamos lograr las cosas, oiga, que Dios ha preparado para ti. Cosas mayores, cosas grandes, cosas de prosperidad y bendición en todo el sentido de la palabra. En tu vida como individuo, en tu vida como esposo, como esposa, en tu vida como trabajador, como estudiante, en todo en sentido. Por donde quiera que tú lo pongas, si vas con el Espíritu Santo de Dios, tú lo vas a lograr en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Le da un aplauso al Rey. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, tu misericordia, porque tú eres el Santo de Israel. Tú eres el que nos dio el Espíritu Santo. Y te damos gracias, Señor, porque eres maravilloso. Por eso en esta hora, Señor, oramos para que tú nos capacite cada día más de tu Santo Espíritu. Que tú levantes un pueblo, una iglesia poderosa para la gloria de tu nombre. Padre, llena, bien dispuesta, creyendo en ti, Padre, para que tu gloria, mi Dios, se manifieste en sus vidas. Tu presencia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a recoger las ofrendas rapidito. Usted puede sentarse, vamos a ofrendar. Y el próximo jueves, por favor, no se quede, que voy a continuar con el Espíritu Santo de Dios. Apenas estamos comenzando. Cuando entremos a lo profundo del Espíritu Santo, usted se va a gozar. Usted se va a gozar porque esto va a activar muchas cosas en usted. Amén. Así que ya lo sabe. Si usted necesita oración, si quiere recibir a Cristo como su Salvador, cualquier persona que esté aquí, que quiera hacer un pacto con Dios, ¿verdad? Entregar su corazón a Cristo, estamos aquí. Antes de irnos podemos orar por usted. Amén. Te lo ofrecemos porque es necesario conocer a Cristo, tenerlo en su corazón para que así entonces se active en nuestras vidas. Amén. Así que ya lo saben. Mire, jueves estamos aquí estudiando la palabra de Dios y el viernes también estamos mañana adorando y glorificando al que vive y reina para siempre. Amén. Eso es algo maravilloso, que usted pueda venir los viernes. El sábado hay evangelismo, usted puede unirse al equipo evangelístico. Y el domingo a las 10 estamos aquí también adorando al Señor. Pasa por aquí, varón. Amén. Amén, qué bueno. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Póngase de pie porque voy a despedir ya, pero vamos a orar. Cualquier persona que necesita oración y quiera orar y encomendar su corazón a Cristo,
Eso es lo más hermoso que puede pasarle al ser humano. Doy gracias a Dios por todas las vidas que están conociendo a Cristo. Aleluya. Padre, te doy gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia, por todo lo que tú eres en nuestras vidas. Señor, yo oro por este varón que en esta hora viene, Señor, delante de ti, Padre mío, reconociendo que te necesita como todos nosotros te hemos necesitado, Padre, para entrarte cada día más en nuestros corazones y podamos nosotros, Señor, aprender a ser un adorador, vivir en el Espíritu, caminar con tu ayuda y ya no vivir, Señor, haciendo decisiones solos. Padre, yo te pido la bendición sobre su vida. Te voy a pedir que haga esta oración, repita conmigo. Señor Jesús, en estos momentos te pido perdón por mis pecados, sabiendo que tu amor me arropa. Tú moriste por mí en la cruz y por eso puedo venir a pedirte perdón. Yo creo que tú moriste, pero también resucitaste y que está a la diestra del Padre, sentado orando por mí. Por eso en esta hora yo me declaro tu hijo y te pido desde ahora que me des tu Espíritu Santo, que me abra el entendimiento para entender tu corazón y entender tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús.